30 años trabajando día y noche para construir un patrimonio familiar. 30 años de sacrificios, desvelos y sueños puestos en cada ladrillo de esa casa. Y en una sola tarde, mi propio hijo decidió firmar documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre, sin decirme una sola palabra. Su esposa brindó con champán esa noche, celebrando lo que creían era su gran victoria. Pero cuando el abogado leyó mi nombre en la escritura, sus caras se transformaron completamente. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición familiar, es una lección sobre cómo proteger lo que tanto te ha costado. Y te aseguro que el final te va a dejar sin palabras. Y María Elena, tengo 67 años, y esta es la historia más dura que me ha tocado vivir. Si tienes hijos, si has trabajado toda tu vida por algo, necesitas escuchar esto hasta el final para entender la magnitud de lo que pasó. Tienes que conocer mi historia. Llegué a este país con 22 años, sin hablar el idioma, con un bebé en brazos, mi hijo Carlos, y apenas $300 en el bolsillo. El padre nos había abandonado cuando supo que estaba embarazada. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada más que ganas de salir adelante. Trabajé limpiando casas por las mañanas, cuidando niños por las tardes y cosiendo ropa por las noches. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se dobló, pero mi determinación nunca flaqueó. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 comidas para Carlos, ahorro para una casa propia y educación para que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Después de 15 años de sacrificios extremos, logré comprar una pequeña casa en un barrio humilde. No era gran cosa, pero era nuestra. Carlos tenía 16 años cuando firmé esas escrituras. Carlos fue creciendo y, gracias a Dios, pudo estudiar ingeniería. Yo seguía trabajando para pagar sus estudios, para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba, como yo había hecho toda mi vida. Pensé que estaba invirtiendo en nuestro futuro, que él entendía el valor de cada centavo que invertía en su educación. Cuando se graduó y consiguió un buen trabajo, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era el niño agradecido que me ayudaba con las tareas domésticas. Ahora era un profesional que se avergonzaba de que su madre siguiera limpiando casas ajenas. Me sugería que ya era hora de retirarme, pero mi pensión apenas alcanzaría para sobrevivir. Después conoció a Valeria, una chica de familia acomodada, acostumbrada a ciertos lujos que Carlos quería darle, pero que su sueldo no alcanzaba a costear. Desde el primer día, sentí su mirada de desdén cuando venía a casa. Para ella, yo era solo la señora Mayo R., que estorbaba en su visión del futuro perfecto. Cuando Carlos y Valeria se casaron, todo cambió drásticamente. De repente, mi hijo, que siempre había sido cariñoso conmigo, se volvió distante. Las visitas se especiaron, las llamadas se hicieron más cortas, y cuando venían a casa, Valeria siempre tenía algún comentario sobre lo pequeña o anticuada que era la casa. Empezaron los comentarios aparentemente inocentes. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Sería mejor que vivieras en un apartamento más pequeño. Con lo que vale esta casa, podrías comprarte algo más cómodo y nos quedaría algo para nosotros empezar nuestra familia. Cada sugerencia era como una puñalada en el corazón. Yo me negaba rotundamente. Esta casa no era solo 4 paredes y un techo. Era el símbolo de todo mi esfuerzo, de mi independencia, del futuro que había construido para nosotros. Además, ¿qué garantía tenía de que si vendía la casa, ese dinero realmente se usaría para mi bienestar? Un martes por la tarde, mientras estaba trabajando en casa de la señora Rodríguez, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era un abogado que se identificó como el licenciado Morales. Señora María Elena, me dijo con voz formal, necesito que venga urgentemente a mi oficina para aclarar unos documentos relacionados con su propiedad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué documentos? ¿Qué propiedad? Yo no había firmado nada, no había autorizado nada. Con las manos temblando, llamé a Carlos. Su teléfono sonó y sonó, pero no respondió. Llamé 5 veces más. Finalmente, Valeria contestó.
Carlos está ocupado. ¿Qué necesitas? Su tono era más frío que de costumbre. Necesito hablar con él sobre unos documentos de la casa, le dije. Hubo un silencio largo, muy largo. Después, escuché cómo tapaba el teléfono y susurraba algo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, casi culpable. Él te llamará después, dijo, y colgó abruptamente a Anne. Al día siguiente fui directamente a la oficina del abogado. Mis piernas temblaban mientras subía las escaleras del edificio. El licenciado Morales era un hombre mayor, de aspecto serio, que me recibió con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión. Señora María Elena, comenzó, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. Su hijo Carlos vino ayer con su esposa y firmó estos papeles. Según estos documentos, usted habría acordado transferir la propiedad de su casa a nombre de ambos. A cambio de que ellos se hagan cargo de sus gastos de manutención, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba los papeles. ¡Ay, es mi firma! Pero yo sabía perfectamente que nunca había firmado eso, licenciado. Le dije con voz quebrada. Esa no es mi firma. Yo jamás firmé esto. El abogado me miró fijamente y asintió lentamente. Eso sospechaba. Por eso la mandé llamar a Anne. El licenciado Morales me explicó que había algo extraño en todo el proceso. Carlos había llegado muy nervioso, insistiendo en que todo se hiciera rápidamente. Valeria, por su parte, no paraba de hablar sobre los planes que tenían para mejorar la casa y cómo esto sería mejor para todos. Pero hubo algo que no calcularon. Resulta que años atrás, cuando compré la casa, había incluido una cláusula especial en la escritura original, una cláusula que protegía mi patrimonio de cualquier transferencia sin mi presencia física y con testigos específicos. Era algo que había hecho por consejo de un abogado amigo, pensando siempre en proteger el futuro de Carlos Noenca, imaginando que él sería quien intentaría quitármelo. Su hijo no sabía de esta cláusula, me explicó el licenciado. Cuando intentó registrar la transferencia, el registro de la propiedad, me contactó porque había inconsistencias. La cláusula especificaba que cualquier transferencia requiere no solo su firma, sino también la mía como testigo original y la de otros dos testigos específicos que están mencionados en la escritura original. Salí de la oficina de abogado con una mezcla de alivio y dolor desgarrador. Mi casa estaba segura, pero mi corazón estaba roto. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi vida, había intentado robarme lo único que tenía. Decidí enfrentarlos esa misma tarde, durante el trayecto a casa. Miles de pensamientos pasaron por mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Había sido demasiado protectora, demasiado permisiva. Las lágrimas no paraban de caer mientras caminaba por las calles que conocía desde hacía décadas. Cuando llegué a mi casa, vi el auto de Carlos estacionado afuera. A través de la ventana pude verlos a él y a Valeria sentados en mi sala, bebiendo champán y riendo. Tenían varios catálogos de muebles sobre la mesa, y Valeria sostenía muestras de pintura. Estaban planeando la remodelación de mi casa celebrando su Victoria Ann. Abrí la puerta con mis llaves, todavía eran mis llaves de mi cash, a menos, y entré sin hacer ruido. Los escuché hablando animadamente sobre sus planes. Podemos tirar esta pared, decía Valeria, y hacer la cocina más moderna. Cuando tu madre se mude al asilo, podremos hacer una habitación extra aquí. ¿Asilo? Habían planeado mandarme a un asilo. Mi corazón se detuvo. No solo querían quitarme mi casa, sino que ya habían decidido dónde iba a terminar mis días, sin preguntarme, sin consultarme, sin siquiera considerarme como ser humano, con derecho a decidir sobre mi propia vida. Buenos tardes, dije desde la puerta de la sala. Ambos se voltearon sobresaltados. Valeria casi derramó su copa de champán. Carlos se puso pálido como papel. Veo que están celebrando. Continué con una calma que no sentía. ¿Puedo saber qué están festejando en mi casa? Carlos tartamudeó, intentando explicar. Mamá, yo a nosotros. Es que queríamos darte una sorpresa. Valeria lo interrumpió con más agresividad a María Elena. Esto es lo mejor para todos. Ya no puedes mantener esta casa sola.
¿Y nosotros necesitamos un lugar más grande para empezar nuestra familia? Una sorpresa, pregunté con ironía. ¿Falsificar mi firma es una sorpresa? ¿Planear mandarme a un asilo es una sorpresa? Los vi palidecer aún más. Carlos intentó negarlo, pero yo saqué los documentos que el abogado me había dado. ¿Pueden explicarme esto?, dije, poniendo los papeles sobre la mesa, encima de sus catálogos de muebles. Valeria fue la primera en romper. «Era por tu propio bien», gritó. «Eres una anciana testaruda que no entiende lo que es mejor para ella». Carlos intentó calmarla, pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. Ya no había pretensiones de amor o preocupación, solo ambición pura y desprecio hacia la mujer que lo había sacrificado todo por él. «Hay algo que no saben», les dije con una sonrisa triste. «Cuando compré esta casa, incluye una cláusula especial que la protege de transferencias fraudulentas. Su pequeño plan nunca habría funcionado, incluso si hubieran logrado falsificar mi firma perfectamente». En la expresión de Valeria cambió de triunfo a horror absoluto. Carlos se dejó caer en el sofá, entendiendo finalmente que habían sido descubiertos. «Imposible», murmuró Valeria. «El abogado dijo que todo estaba en orden». «¿Qué abogado?» «Regan, porque el licenciado Morales, quien redactó la escritura original, fue quien me alertó de su intento de fraude en Carlos». Finalmente habló, con voz quebrada. «Mamá, nosotros necesitábamos el dinero. Valeria está embarazada y queremos comprar una casa en el barrio donde viven sus padres. Pensamos que si vendíamos esta casa, todos saldríamos ganando». «¿Todos?», pregunté, incluyéndome a mí, viviendo en un asilo contra mi voluntad. Les conté algo que nunca habían sabido. Cuando compré la casa, un abogado amigo me advirtió sobre casos de hijos que despojaban a sus padres de sus propiedades. «María Elena», me había dicho, «protégete. Incluye una cláusula que requiera tu presencia física y testigos específicos para cualquier transferencia. Nunca sabes lo que puede pasar en el futuro». Lo hice pensando en extraños, en estafadores. Jamás pensé que tendría que protegerme de mi propio hijo. Carlos comenzó a llorar, pero no estaba segura si era por arrepentimiento genuino o por frustración de haber sido descubierto. Valeria, en cambio, me miraba con odio puro. «Esta casa representa 30 años de trabajo, de sacrificio, de noches, sin dormir preocupándome por nuestro futuro», continué. «Cada pago mensual que hice trabajando en 3 empleos diferentes, cada vez que me negué un gusto para poder pagar la hipoteca, todo eso para que algún día ustedes intentaran quitármelo con mentiras y documentos falsos. ¿Saben lo que significa falsificar documentos? Les Prigont es un delito grave. Podrían ir a la cárcel». Valeria se puso histérica. «No puedes hacernos eso. Somos tu familia, respondí. «La familia no falsifica firmas. La familia no planea internar a sus seres queridos sin su consentimiento. La familia no celebra con champán el robo del patrimonio de quien los crió». Carlos me suplicaba entre lágrimas. «Por favor, mamá, no nos hagas nada. Fue un error. Estábamos desesperados». Yo sentía mi corazón partirse. Era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos durante años, al que había cantado para dormir, al que había educado con tanto amor, pero también era el hombre que había intentado robarme y abandona. «Tengo 2 opciones», les dije. «Puedo denunciarlos por fraude y falsificación de documentos, o pueden salir de mi casa ahora mismo y no volver jamás». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba el suelo, Valeria me miraba con resentimiento, y yo sentía como si estuviera muriendo por dentro después de lo que pareció una eternidad. Carlos levantó la vista. «Mamá», dijo con voz apenas audible, «lo siento mucho. Sé que no hay disculpa para lo que hicimos». Valeria lo miró furiosa. «¿De qué te disculpas? Ella es la egoísta que no quiere ayudar a su propia familia». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. «¿Egoísta?» «Egoísta, la mujer que trabajó 3 empleos para darte educación universitaria. Egoísta, la que se negó vacaciones durante décadas para pagar tu carrera. Egoísta, la que vivió en la pobreza para que tú tuvieras oportunidades».
Quiero que se vayan, dije con firmeza ahora mismo, y no quiero volver a verlos en mi vida. Carlos intentó acercarse, pero yo retrocedí. Por favor, mamá, murmuró. No, respondí. Una madre puede perdonar muchas cosas, pero la traición premeditada no es una de ellas. Ustedes mataron a su madre el día que decidieron robarle. Su casa se fueron esa tarde, Valeria arrastrando a Carlos que seguía intentando disculparse. Los vi alejarse desde la ventana, y sentí como si estuviera viendo un funeral, el funeral de la relación con mi único hijo. La casa, que había sido mi refugio, ahora se sentía como una tumba. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida, peores incluso que cuando llegué al país sin nada. Al menos entonces tenía esperanza, y a mi bebé Carlos, que me daba fuerzas para seguir. Ahora tenía mi casa, pero había perdido a mi familia. ¿De qué servía tener patrimonio si no tenía a nadie con quien compartirlo? Me quedé despierta muchas noches preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Debería haber perdonado? ¿Era esto lo que Carlos necesitaba para aprender o había sido demasiado dura? Pero cada vez que veía los documentos falsificados, cada vez que recordaba sus planes de mandarme a un asilo, sabía que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, Carlos apareció en mi puerta. Estaba demacrado, ojeroso, claramente. Había pasado por momentos difíciles. Mamá, me dijo, he venido. Cláusula que protegía mi patrimonio de cualquier transferencia, sin mi presencia física y con testigos específicos. Era algo que había hecho por consejo de un abogado amigo, pensando siempre en proteger el futuro de Carlos, nunca imaginando que él sería quien intentaría quitármelo. Su hijo no sabía de esta cláusula, me explicó el licenciado. Cuando intentó registrar la transferencia, el registro de la propiedad, me contactó porque había inconsistencias. La cláusula especificaba que cualquier transferencia requiere no solo su firma, sino también la mía como testigo original y la de otros 2 testigos específicos que están mencionados en la escritura original. Salí de la oficina del abogado con una mezcla de alivio y dolor desgarrador. Mi casa estaba segura, pero mi corazón estaba roto. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi vida, había intentado robarme lo único que tenía. Decidí enfrentarlos esa misma tarde durante el trayecto a casa. Miles de pensamientos pasaron por mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Había sido demasiado protectora? ¿Demasiado permisiva? Las lágrimas no paraban de caer mientras caminaba por las calles que conocía desde hacía décadas. Cuando llegué a mi casa, vi el auto de Carlos estacionado afuera. A través de la ventana pude verlos a él y a Valeria sentados en mi sala, bebiendo champán y riendo. Tenían varios catálogos de muebles sobre la mesa, y Valeria sostenía muestras de pintura. Estaban planeando la remodelación de mi casa. Celebrando su victoria. Abrí la puerta con mis llaves, todavía eran mis llaves, de mi cash a menos, y entré sin hacer ruido. Los escuché hablando animadamente sobre sus planes. Podemos tirar esta pared, decía Valeria, y hacer la cocina más moderna. Cuando tu madre se mude al asilo, podremos hacer una habitación extra aquí. Asilo. Habían planeado mandarme a un asilo. Mi corazón se detuvo. No solo querían quitarme mi casa, sino que ya habían decidido dónde iba a terminar mis días. Sin preguntarme, sin consultarme, sin siquiera considerarme como ser humano, con derecho a decidir sobre mi propia vida. Buenos tardes, dije desde la puerta de la sala. Ambos se voltearon sobresaltados. Valeria casi derramó su copa de champán. Carlos se puso pálido como papel. Veo que están celebrando. Continué con una calma que no sentía. ¿Puedo saber qué están festejando en mi casa? Carlos tartamudeó intentando explicar. Mamá, nosotros. Es que queríamos darte una sorpresa. Valeria lo interrumpió con más agresividad. María Elena, esto es lo mejor para todos. Ya no puedes mantener esta casa sola, y nosotros necesitamos un lugar más grande para empezar nuestra familia. ¿Una sorpresa?, pregunté con ironía. ¿Falsificar mi firma es una sorpresa? ¿Planear mandarme a un asilo es una sorpresa? Los vi palidecer aún más. Carlos intentó negarlo.
pero yo saqué los documentos que el abogado me había dado. ¿Pueden explicarme esto?, dije, poniendo los papeles sobre la mesa, encima de sus catálogos de muebles. Valeria fue la primera en romper. «Era por tu propio bien», gritó. «Eres una anciana testaruda que no entiende lo que es mejor para...». Carlos intentó calmarla, pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. Ya no había pretensiones de amor o preocupación, solo ambición pura y desprecio hacia la mujer que lo había sacrificado todo por él. «Hay algo que no saben», les dije con una sonrisa triste. «Cuando compré esta casa, incluí una cláusula especial que la protege de transferencias fraudulentas. Su pequeño plan nunca habría funcionado, incluso si hubieran logrado falsificar mi firma perfectamente». La expresión de Valeria cambió de triunfo a horror absoluto. Carlos se dejó caer en el sofá, entendiendo finalmente que habían sido descubiertos. «Imposible», murmuró Valeria. «El abogado dijo que todo estaba en orden». «¿Qué abogado?». «Prigant, porque el licenciado Morales, quien redactó la escritura original, fue quien me alertó de su intento de fraude». Carlos finalmente habló, con voz quebrada. «Mamá, nosotros necesitábamos el dinero. Valeria está embarazada y queremos comprar una casa en el barrio donde viven sus padres. Pensamos que si vendíamos esta casa, todos saldríamos ganando». «¿Todos?», pregunté, incluyéndome a mí, viviendo en un asilo contra mi voluntad. Les conté algo que nunca habían sabido. Cuando compré la casa, un abogado amigo me advirtió sobre casos de hijos que despojaban a sus padres de sus propiedades. «María Elena me había dicho, protégete, incluye una cláusula que requiera tu presencia física y testigos específicos para cualquier transferencia. Nunca sabes lo que puede pasar en el futuro». Lo hice pensando en extraños, en estafadores. Jamás pensé que tendría que protegerme de mi propio hijo. Carlos comenzó a llorar, pero no estaba segura si era por arrepentimiento genuino o por frustración de haber sido descubierto. Valeria, en cambio, me miraba con odio puro. «Esta casa representa 30 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir preocupándome por nuestro futuro», continué. «Cada pago mensual que hice trabajando en 3 empleos diferentes. Cada vez que me negué un gusto para poder pagar la hipoteca. Todo eso para que algún día ustedes intentaran quitármelo con mentiras y documentos falsos. ¿Saben lo que significa falsificar documentos? Les Prigont, es un delito grave. Podrían ir a la cárcel». Valeria se puso histérica. «No, puedes hacernos eso, somos tu familia, respondí. «La familia no falsifica firmas. La familia no planea internar a sus seres queridos sin su consentimiento. La familia no celebra con champán el robo del patrimonio de quien los crió». Carlos me suplicaba entre lágrimas. «Por favor, mamá, no nos hagas nada. Fue un error». Estábamos desesperados. Yo sentía mi corazón partirse. Era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos durante años, al que había cantado para dormir, al que había educado con tanto amor, pero también era el hombre que había intentado robarme y abandona. «Tengo 2 opciones», les dije. «Puedo denunciarlos por fraude y falsificación de documentos, o pueden salir de mi casa ahora mismo y no volver jamás». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba el suelo, Valeria me miraba con resentimiento, y yo sentía como si estuviera muriendo por dentro. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos levantó la vista. «Mamá», dijo con voz apenas audible, «lo siento mucho, sé que no hay disculpa para lo que hicimos». Valeria lo miró furiosa. «¿De qué te disculpas? Ella es la egoísta que no quiere ayudar a su propia familia». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. «Egoísta», egoísta la mujer que trabajó 3 empleos para darte educación universitaria. Egoísta la que se negó vacaciones durante décadas para pagar tu carrera. Egoísta la que vivió en la pobreza para que tú tuvieras oportunidades. Quiero que se vayan», dije con firmeza, «ahora mismo. Y no quiero volver a verlos en mi vida». Carlos intentó acercarse, pero yo retrocedí. «Por favor, mamá», murmuró. No», respondí. «Una madre puede perdonar muchas cosas, pero la traición premeditada no es una de ellas. Ustedes mataron a su madre
el día que decidieron robarle su casa. Se fueron esa tarde, Valeria arrastrando a Carlos, que seguía intentando disculparse. Los vi alejarse desde la ventana y sentí como si estuviera viendo un funeral, el funeral de la relación con mi único hijo. La casa, que había sido mi refugio, ahora se sentía como una tumba. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida, peores incluso que cuando llegué al país sin nada. Al menos entonces tenía esperanza, y a mi bebé Carlos, que me daba fuerzas para seguir. Ahora tenía mi casa, pero había perdido a mi familia. ¿De qué servía tener patrimonio si no tenía a nadie con quien compartirlo? Me quedé despierta muchas noches preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Debería haber perdonado? ¿Era esto lo que Carlos necesitaba para aprender, o había sido demasiado dura? Pero cada vez que veía los documentos falsificados, cada vez que recordaba sus planes de mandarme a un asilo, sabía que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, Carlos apareció en mi puerta. Estaba demacrado, ojeroso, claramente. Había pasado por momentos difíciles. Mamá me dijo, he venido a pedirte perdón, de verdad. Valeria y yo nos separamos. Ella me hizo ver cosas que no eran ciertas sobre ti, sobre nosotros. Lo di entrar, pero mantuve mi distancia. ¿Y ahora qué quieres? Le pregunté directamente. ¿Volviste porque las cosas no salieron como esperabas? Carlos se quebró completamente. No quiero nada, mamá. Solo quiero recuperar a mi madre. Me di cuenta de que perdí lo más valioso que tenía por ambiciones estúpidas. No fue fácil. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Carlos tuvo que demostrar con acciones, no solo con palabras, que había cambiado. Empezó visitándome regularmente, ayudándome con las tareas de la casa, llevándome al médico. Poco a poco, muy lentamente, empezamos a reconstruir nuestra relación con el tiempo. Carlos me contó la verdad completa. Valeria había estado presionándolo desde el principio del matrimonio para que solucionara el problema de su madre. Le había llenado la cabeza con ideas sobre cómo yo era un obstáculo para su felicidad, cómo Marichón heredar la casa antes de que fuera demasiado. Ella me convenció de que era lo mejor para todos, me explicó Carlos. Decía que tú eras demasiado orgullosa para aceptar ayuda, y que si teníamos la casa, podrías vivir con nosotros en mejores condiciones. Era una mentira bien elaborada, pero Carlos había querido creerla porque era más fácil que enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Cuando me dejó, después de que falló el plan, continuó, me dijo que había sido un idiota por no poder ni siquiera robar exitosamente a una anciana. Esas palabras habían sido como una bofetada que lo despertó de la manipulación. Se dio cuenta de que había perdido a su madre por una mujer que no lo amaba realmente, sino que solo lo había usado. Reconstruir nuestra relación tomó más de un año. Hubo momentos de recaída, discusiones, lágrimas de ambos lados. Carlos tuvo que aprender a valorar realmente lo que habíamos construido juntos, y yo tuve que aprender a perdonar sin olvidar, a amar sin ser ingenua. Esta experiencia nos enseñó lecciones valiosas a ambos. A Carlos le enseñó el valor real del sacrificio, del trabajo honesto y de la lealtad familiar. A mí me enseñó que proteger mi patrimonio no había sido paranoia, sino sabiduría. También me enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Ahora, Carlos trabaja duro en su carrera, ha ahorrado dinero y está buscando comprar su propia casa con esfuerzo propio. Ha aprendido que nada que valga la pena se obtiene fácilmente, y que el respeto se gana con acciones, no con manipulaciones. Nuestra relación ahora es más honesta, más madura, más real. Esta historia no tiene un final completamente feliz, pero tiene un final real. Carlos y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases más sólidas. Él entiende ahora el valor del trabajo y del sacrificio. Yo he aprendido a proteger lo que es mío sin culpa. Si tienes hijos, enséñales el valor del trabajo desde pequeños. Si tienes patrimonio, protégelo legalmente. Si alguien intenta manipularte usando el amor familiar, recuerda que el amor verdadero
no requiere que sacrifiques tu seguridad y dignidad. A la casa sigue siendo mía. Mi hijo ha aprendido a ser un hombre de verdad y yo he aprendido que proteger lo que construí con tanto esfuerzo no me hace egoísta, a menos hace inteligente, porque al final del día nadie va a cuidar de ti mejor que tú misma. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Crees que tomé la decisión correcta? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te sirvió de algo, compártela para que otros aprendan de mi experiencia.